Me ha correspondido explicar el planímetro polar. Yo creo que más o menos todos tenemos un conocimiento de lo que es un planímetro, que es un instrumento que nos sirve para medir sobre planos superficies. Pero al adentrarme en la búsqueda de documentación del planímetro me he encontrado con dos cuestiones. Siempre me ha maravillado cómo ha habido gente inteligente que ha sabido resolver muy bien temas muy complejos de una manera muy sencilla y que nos resulte a todos muy fácil utilizar un instrumento. Y este es uno de los casos. Ante el problema complejo de levantar una superficie y de tener que medirla, una superficie muy irregular, estamos pensando en terrenos, bueno, pues hay alguien que idea un instrumento muy sencillo de usar. Si le sabes usar, tienes que tener habilidad, sobre todo mucha habilidad para usarle. Es como hacer con un compás una circunferencia, algunos saben cerrar el círculo y otros no saben cerrarlo. Acordaos de cuando dibujábamos, ¿no? Bueno, pues esto pasa lo mismo. Sin embargo, es un instrumento que ha perdurado con muy pocos cambios durante 150 años, un poco más, para medir superficies. Las superficies son importantes. Estamos hablando de que en los planos los terrenos se vendían, se compraban, se pagaban cuotas, se heredaban, había que subdividir. A veces eran líneas rectas. Una manera que tenían de medir muy simple sobre el plano pues era transformarlo todo en triángulos. Pero claro, había líneas curvas, ¿no? Entonces empieza a ver el problema de cómo medir todas esas superficies irregulares y empiezan a aparecer los primeros planímetros. Este ya es un planímetro ya del siglo XX bastante elaborado. Hay dos fuentes para aquel que quiera profundizar que yo he utilizado, que es el Instituto Geográfico y la Biblioteca Nacional. La Hemeroteca Nacional tiene digitalizadas unas revistas muy interesantes, Madrid Científico, Matemáticas, Ingeniería, Arquitectura. Yo he observado cómo en este conjunto de breves charlas, bueno, pues estamos profesores que procedemos de diversos campos. Y entonces, al intentar ver cómo era el invento del planímetro, cómo surge, por qué se funciona de una forma, cómo se transforma, me he encontrado que los matemáticos dan unos razonamientos basados casi todos en el teorema de Green, los ingenieros y los arquitectos se dedican a explicar cómo es el fundamento y lo explican de una manera bastante sencilla. No lo explican como los matemáticos, se refieren a cómo se van midiendo triángulos, que se restan, se suman. Todos acaban concluyendo que el instrumento funciona y se maneja bien. Sin embargo, cada uno tenemos una formación y un punto de vista y eso se refleja en toda la información que he estado manejando, ¿no? El instrumento es así de sencillo. Esto ha salido. Me han incluido alguna lámina que no era mía. El planímetro que yo voy a explicar es el planímetro polar de Amsler, que es el más conocido. Sin embargo, hay planímetros anteriores, casi desde el principio del siglo XIX, aproximadamente en 1814, 1825, surge el de Gonella, que quizás es el más conocido, en 27 otro autor. El problema era que el primero que hace el planímetro pues mide aproximadamente la superficie, pero da errores. Entonces los siguientes, basándose en el mismo principio, van haciendo modificaciones y van consiguiendo un planímetro que mide mejor. Aún así, el planímetro, si el que no le utiliza no es diestro utilizando el planímetro, comete muchos errores. Yo he intentado medir con el mismo planímetro varias veces 1 centímetro cuadrado o 5 por 5 centímetros y era evidente que la superficie era fácil de calcular y me ha costado acostumbrarme a utilizarlo. Este de 1886 no es tan conocido, el más conocido es el polar. El polar es, según toda la documentación que yo he utilizado, que es más parecido a un compás, que era el primero, el que daba mayor precisión y el que era más fácil de utilizar. Las personas se acostumbraban a utilizarle más rápidamente, ¿no? Este es Amsler, está bajada de la página de la Europeana, que es el que modifica, no inventa, pero sí modifica los anteriores para tener mayor precisión. Ahí hay unos planímetros que son de antes de Amsler y abajo hay un grabado de cómo funcionaba el planímetro de Amsler. Basándonos en este planímetro, que ya digo es mucho más moderno, pero basándose en el de Amsler, el planímetro consiste en dos brazos articulados, ¿no? Hay un punto fijo, el O,
un brazo P y otro brazo A. En el brazo A, en el extremo izquierdo lleva una ruedecita que va girando sobre el plano. Esa rueda, a su vez, tiene un engranaje con otra rueda y tiene incorporado un nonio. Cuando el otro extremo del planímetro se mueve recorriendo el contorno de la superficie del plano que vamos a medir, la ruedecita va girando. Y cada planímetro lo que tenía era una escala, ahí se ve en el brazo A, tenía una escala en la que nos indicaba, según la escala que estuviera el plano, lo teníamos que poner en una posición, se deslizaba. A la izquierda estamos viendo que hay un tornillo para ajustar, se iba deslizando según la escala y la rueda que iba corriendo iba marcando un número, nos fijaba un número. Ese número, multiplicado por la constante del planímetro, era la que nos daba la superficie. Aquí tenemos un poco más, es un grabado de una revista de la Biblioteca Nacional en la parte de arriba, donde vemos el planímetro polar de Asler y abajo vemos el mecanismo que permitía medir. Evidentemente el planímetro tenía precisión en función del que lo utilizara y en función de la precisión que comprobáramos, pues sencillamente midiendo un cuadrado de 1 centímetro por centímetro, porque el mecanismo ahí que está multiplicado por 30 o 40 veces, evidentemente era muy fácil que alguno de los engranajes no funcionase correctamente. La primera rueda iba girando sobre el plano, movía el engranaje y lo que tenemos a la derecha, la segunda rueda, era un contador de las vueltas que daba la primera. A la izquierda hay un nonio para ir viendo decimales, centésimas, etcétera. Había otros planímetros anteriores, que estos se dan como, no es en los primeros planímetros, pero se dan en algunos autores como el planímetro, que eran mucho más complejos. Como vemos, la rueda de medida tiene unas mayores longitudes y mayor complejidad. Lo que hace Asler es como va haciendo con la rueda, tiene un nonio y además tiene un engranaje para medir vueltas, tiene mayor precisión que estos planímetros que son aproximadamente del año 1824. Todos estos grabados son de la Biblioteca Nacional, que las revistas digitalizadas la verdad es que son una gran fuente de documentación para los investigadores, ¿no? Aquí hay dos tipos de planímetros, lo de arriba y a la izquierda, que son polares, antecedentes de lo de Asler. El de la derecha no es polar, el de la derecha recorría. El brazo, digamos, fijo iba recorriendo, que no era fijo, iba recorriendo el plano, pero tiene también, en la parte de abajo a la derecha, tiene el pequeño estilete que iba recorriendo la figura. Estos son planímetros ya más modernos, más evolucionados. El problema del planímetro es que no es lo mismo medir una superficie pequeña que una superficie grande. Es mucho más fácil medir una superficie pequeña. No es lo mismo que el punto fijo, que es el que está arriba, arriba a la derecha, en el grabado de arriba a la izquierda, perdón, a la derecha de eso que está el punto E, ese se fijaba en el plano, ¿no? Entonces, el dibujo, la superficie a medir podía ser muy grande. Si era pequeña era fácil, no había ningún problema, no había que hacer ninguna reconversión. Si la superficie a medir era muy grande, el planímetro tenía que describir al medir la superficie, describía una circunferencia en torno a él y esa superficie era distinta en cada planímetro y esa superficie había que restarla o sumarla a la superficie que nos daba la roleta por los lados. Entonces, no era tan fácil utilizarles. Para evitar estos inconvenientes empiezan a surgir planímetros de diversos tamaños. Los planímetros tenían unos brazos diferentes y entonces había un planímetro que depende de a qué escala estuvieran las superficies y qué tamaño tuviera el plano, acababan haciendo planímetros de varias escalas. Estos son de los planímetros Asler, entonces construían planímetros. ¿Quieres medir superficies pequeñas? Tienes este planímetro con el que se mide menos. ¿Quieres superficies grandes? Tienes otro tipo de planímetro. Y uno de los más complejos, y ya acabo en mi breve exposición del planímetro, es el de abajo. El de abajo a la derecha era un planímetro que nos servía, según el brazo que utilizásemos, estaba la ruleta ya preparada para medir o superficies pequeñas o superficies grandes.
Todo esto, como digo, ha tenido durante más de 150 años muchísima importancia, porque evidentemente una cosa que todos queremos saber de los terrenos es cuánto miden. Ahora estamos acostumbrados a que el catastro, hacemos un clic en el ordenador y nos da el plano del catastro, la superficie del terreno, la superficie edificada, las plantas, o si no entramos en Google y desde arriba lo vemos todo a vista de pájaro o un poco más cerca, según la precisión que queramos, ¿no? Entonces, cuando no se tenían ninguno de esos medios tan complejos que utilizamos ahora y que es muy fácil de utilizar, hay alguien que idea un sistema muy fácil de utilizar, con bastante precisión y de tanta utilidad práctica. Por eso he empezado mi charla comentando que a mí lo que me ha sorprendido de todos estos instrumentos, algunos de los cuales no conocía, es la inteligencia de las personas y lo ingeniosos que han sido las personas que las han creado para facilitarnos a todos la vida. Muchas gracias.